Hemos llegado a nuestro repaso 7. Hemos avanzado en los 3 mensajes angélicos. Recordemos que estamos en el mensaje del primer ángel, el cual ha sido analizado paso por paso, frase por frase. Para esta semana tenemos el título Adoren al Creador. Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Texto de hoy, Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. La adoración al Creador tiene que ver con 2 elementos básicos de Dios. 1, que Dios existe y que es el Todopoderoso. Y el segundo punto es que Él es el Creador. Como el mensaje del primer ángel y el fin de los 2300 días concuerdan con el año 1844, que ya lo hemos explicado en introducciones anteriores, quiero llamar su atención a unos elementos claves. El llamado del primer ángel es a adorar al Creador, a adorar a Dios. Pero noten estos datos. En 1844, Carlos Darwin publicó un ensayo, porque su libro de la evolución de las especies lo saca en 1849, pero el ensayo que publica en 1844 es el precursor de toda la teoría de la evolución. ¿Qué dice la teoría de la evolución? No hay un Dios creador. La Tierra evolucionó y hoy en las iglesias existen 2 tipos de evolucionismo. Está el evolucionismo ateo, que saca a Dios de la ecuación y esto se evolucionó y apareció de la nada. Pero también está el evolucionismo teísta, que dice que Dios es el creador solo desde el punto de vista que dejó aquí las semillas y en millones de años se nacieron y se reprodujeron, dándole un espacio al evolucionismo dentro de la iglesia cristiana. Muchos consideran hoy la creación como un mito y es atacada en 1844, justo cuando comienza el mensaje del primer ángel por Carlos Darwin. Pero hay otro dato. En ese mismo año, Carlos Marx saca sus manuscritos económicos y filosóficos, que después llega a ser el Manifiesto Comunista, en donde dice que la religión es el opio de los pueblos y que Dios sencillamente no existe. En otras palabras, hay un plan orquestado desde el mismo Satanás para usar corrientes políticas, corrientes filosóficas, los mal llamados alto pensamiento crítico, los genios y científicos del mundo. Todos tienen en mente una sola tarea: borrar a Dios del mapa. Dios no existe. No hay un Dios creador. ¿Qué es lo que hay? Pues hubo una evolución en donde el más fuerte persistió y por eso hoy hay una gran lucha intestina en el mundo en donde por clase social nos agarramos a pelear y nos matamos unos a otros porque el más fuerte es el que prospera y es el más vivo el que tiene que salir adelante. ¿De dónde vino eso? De la evolución. Es observar que en las escuelas y en muchos recintos se acostumbraba a orar o a rezar o a hablar un poco de Dios. Todo esto fue atacado, Dios fue sacado de las escuelas y en una mal llamada libertad religiosa se quitó a Dios, la oración y el estudio de la Biblia de las escuelas y hoy estamos cosechando un desorden en el mundo. Por eso el mensaje del primer ángel tiene este componente: adoren al Creador, un componente que no puede faltar en un mundo desordenado. Si todos hubiéramos creído en un Dios creador y en un Dios que existe, tendríamos un sentido de responsabilidad muy distinto y muy diferente al que el mundo vive hoy.
el mismo orden que Dios estableció en la creación, creando un día tras otro, hasta regalarle un esquema al ser humano de 6 días de trabajo y 1 de descanso, traería toda la tranquilidad para el mundo, la unidad familiar. Ahora entendemos todo lo que hoy está ocurriendo en la música, en la televisión, en el arte, en la política. La idea es matar a Dios, quitarlo y crear un libertinaje en lugar de la libertad que Dios nos ha dado e imponer modelos al matrimonio, a la educación y a la misma forma de pensamiento que irán avanzando lentamente hasta que perdamos la libertad de conciencia para adorar. Todo esto que hoy llamamos libertad religiosa o libertad de culto, para allá va Satanás con ese plan. Imponer en el mundo una sola forma de pensamiento que se oponga a Dios. De ahí la importancia de nuestro repaso de esta semana. Es el llamado de Dios de que hay que adorar al Creador en el día del Creador. Así que vamos a ir a nuestro primer punto. El primer punto es: Dios existe. Dios existe porque la misma Biblia lo señala. Quiero leer para usted 3 textos muy importantes. El primero está en Hebreos capítulo 11, versículo número 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, a Dios lo hace inmensamente feliz que creamos en su existencia. Dios no es un mito, Dios no es una fuerza, Dios es un ser personal que comparte su amor con las criaturas. ¿Dónde está Dios que no lo veo? Hay muchas formas de percibir a Dios y la primera es la fe. Por eso aquí dice Hebreos 11:6 que sin esa fe que crea que Dios existe, no se puede agradar a Dios. Ahora hay un segundo texto, voy a pasarme a Salmos capítulo número 115 y voy a mirar el versículo número 1 al 8. Lo voy a leer de forma completa porque David lo escribió de una manera muy interesante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que en ellos confía. Como Dios existe, el ser humano a través de Satanás se inventó muchos dioses, los ídolos, los santos para adorar, y eso vino desde la mitología griega que pasó al Roma imperial y que luego pasó a la Roma religiosa. Hemos inventado cientos de dioses, el dinero, las personas, los artistas. Hay un gran esfuerzo por reemplazar a Dios. Y en este punto que Dios existe, Él ya nos lo había avisado. Miren lo que dice Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El necio dijo en su corazón, Dios no existe. Y el mundo se está llenando de una gran cantidad de necios. Dios sí existe y también, miren este punto, el ser humano al ser creado por Dios tiene una dimensión que se llama la dimensión del amor, la necesidad de amar, que también la conocemos como la dimensión espiritual. Esa parte espiritual debe ser llena. Si Dios no la llena con su existencia, el ser humano no puede alcanzar ni la felicidad, ni la paz, ni el mundo puede prosperar. Las cisternas rotas de las que habla Jeremías se refiere a todo lo que el ser humano se ha inventado para tratar de llenar ese vacío,
Adoren al Creador, pero ¿cómo voy a adorar al Creador si el primer postulado no es aceptar que Dios existe? Durante los repasos de la semana veremos lindas evidencias sobre esa existencia de Dios, pero es necesario, es imperativo que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él es, y examinaremos el gran poder de Dios, grande, inmenso, pero que es capaz de acercarse a los seres más débiles porque no es un Dios lejano, es un Dios que está cerca de su creación. Dios no es la creación, Dios no está metido en el corazón. Como dice Rabindranath Tagore, un poeta hindú, Dios duerme en el corazón de las piedras, duerme en el corazón de los animales. Linda la poesía, pero eso no es cierto, porque Dios no es la creación. Él está aparte de la creación. Dios existe y su poder es el poder creador. El segundo punto que vamos a observar es ese mismo postulado. Si Dios existe, ahora tenemos que ver que hay un Dios creador. El proceso de la creación, especialmente en el último repaso de esta semana, dedicaremos a demostrar por qué la semana de la creación fue una semana literal de 7 días, de 24 horas que nunca ha cambiado en el mundo. Pueden haber cambiado los años, pero no la semana en su secuencia. ¿Por qué Dios no creó en un segundo, en un chasquido de su dedo? Y bien pudo haber aparecido todo. Porque este orden creativo no se vaya a perder el último de nuestros videos de esta semana. Pero nada más, pensemos en lo siguiente. Número 1, el sol. Lo veremos en nuestro repaso del día lunes. El sol es tan grande, tan inmenso, que miles y miles de veces la Tierra cabría dentro del sol. Pero hay una distancia perfecta, hay un orden en los astros. El sol es uno de los miles de soles que pueden existir y que existen en nuestra Vía Láctea. ¿Qué tal hablar del ciclo del agua? Cómo el agua pasa por diferentes ciclos de condensación, evaporación, lluvia. Y es un ciclo perfecto que ocurre todos los días para que las nubes puedan recargarse de agua, las puedan arrojar sobre la tierra y el agua nunca se termina y no deja de llover. Si cuidáramos la naturaleza, si hubiera más árboles, pero hay un ciclo perfecto del agua. Otro ejemplo, el orden de los vientos, es más, el mismo viento, ¿de dónde sale? ¿Quién creó el viento? El orden de los vientos alisios, de otro tipo de vientos, como hay un orden perfecto en el mundo, que los vientos permiten una aireación de toda la tierra y segundo, sirven para la navegación. Si no existieran estos ciclos de viento tan perfectamente diseñados, no se podría navegar. Otro ejemplo, el ciclo de las mareas. La luna colocándose a un costado de la tierra que atrae hacia allá con su fuerza gravitacional el agua y permite mareas altas y mareas bajas para que los animales salgan a desovar y poner sus huevos, para que puedan comer otros animalitos de los que quedan en las mareas bajas y se puedan alimentar. Oye, son ciclos preciosos. ¿Y qué decir de las corrientes marinas? La CAO, la corriente australiana oriental, una de las autopistas más grandes por debajo del mar que conecta a los animales que pueden viajar miles de kilómetros y se pueden montar en esa corriente y viajar pequeños animales. Pregunto, estos y otros ejemplos suponen que a todo orden lo precede un ordenador. Hay un Dios creador, no se puede negar. La evolución es más difícil de aceptarla. Mucho más se necesita más fe para aceptar la evolución que para aceptar toda la evidencia que tiene el universo y la tierra sobre un creador. Ya lo dijo la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos
y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Y en Juan capítulo 1, del 1 al 3, se habla de Cristo como el verbo que ya existía con el Padre antes de venir aquí a la tierra. Y en el versículo 3 dice que Cristo es el creador de las tres personas de la deidad. Cristo es el creador. Mis amigos, todo este proceso nos clarifica que hay un orden y que hay un ordenador, y ese ordenador se llama Dios a través de Jesucristo. Nuestro tercer tema es el problema del bien y el mal. Quiero que este punto nos llame a la concentración. Siempre hemos hablado del conflicto de los siglos, el conflicto entre el bien y el mal. ¿Pero en qué consiste? Bueno, déjenme decirles que ese conflicto consiste en una sola palabra: adoración. La pelea entre el bien y el mal, o el conflicto de los siglos, es solucionar un problema. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Dios o al diablo? El diablo creó este conflicto, creó este problema en torno a esta palabra que se llama adoración. Por eso dice, adoren al Creador. Ya vimos el punto que quiere eliminarse a Dios como Dios y Dios como creador, y Él no existe. Entonces, si ya no me queda un Dios creador, ni un Dios que existe, solo me queda la otra posibilidad: adorar al diablo. ¿Cuál es el problema de la adoración? Quiero que hagan conmigo un recorrido de cómo este conflicto está centrado en esta palabra. Isaías 14, revíselo usted. Lucifer en el cielo dijo: yo quiero ser Dios. Yo quiero que a mí me adoren. Yo quiero ser adorado por todos. Así que ese conflicto comienza en el cielo. Yo quiero ser Dios, adórenme a mí. Y Apocalipsis capítulo 12 dice, fueron expulsados del cielo, ya no se halló más un lugar para ellos. Pero él se trae el conflicto a la tierra, y ahora me salto a Génesis capítulo número 3. La conversación entre la serpiente y Adán y Eva, que es el diablo. Si comes de este fruto vas a ser como Dios. Y Eva compró la idea, y los seres humanos compramos la idea. Yo también quiero ser Dios, dice el ser humano. Y nos hemos creído dioses por el dinero, por el poder, pero también hay filosofía oriental como toda la que nos ha entrado con la nueva era, que le enseña al ser humano que tiene un Dios adentro, que a través de una meditación trascendental puede desarrollar esa categoría de Dios. Miren qué falsedad y ataque al enemigo, a Cristo Jesús. Luego saltemos a Daniel 3. En la llanura de Dura se levantó una estatua y Nabucodonosor dijo, o adoran la estatua o se mueren. Y los jóvenes hebreos decidieron permanecer firmes, prefirieron morir a no adorar al verdadero Dios. Y se negaron y fueron librados por Dios. Sigo, Daniel capítulo número 6. El que ore a alguien distinto al rey será echado en el foso de los leones. Otra vez el conflicto de adoración está presente aquí. Y Daniel prefirió ir al foso de los leones a negarse a que hay un Dios en los cielos al cual hay que orar y al cual tenemos que reverenciar y adorar. Ahora saltemos al libro de Esther. En Esther está el problema entre Mardoqueo y Amán y la intercesión de Esther. Un ejemplo pequeño de lo que es este gran conflicto. Amán representa al poder religioso. Artajerjes representa el poder político y se unen el poder religioso y el político para atacar a Mardoqueo porque no adora al poder religioso que es Amán, al cual le habían dado poder para que todo el mundo se le inclinara. Y otra vez un hombre de Dios se queda firme y recto. Toda la ley descarga sobre él, pero Dios lo libró. La historia de Mardoqueo, Amán, Esther y Artajerjes es un pequeño escenario de lo que está por ocurrir aquí en el mundo, porque el problema es la adoración. Voy, Mateo 3 o 4, Satanás diciéndole a Jesús, todo este problema entre tú y yo se termina si me adoras. Y Cristo se negó a adorar. Ahora vayamos a un punto importante.
En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, la Biblia habla de un poder que vendrá sobre la tierra que tiene dos características, uno es lo político y lo religioso, y va a sacar un decreto en el mundo para que lo adoren. Ese poder político y religioso son los poderes del mundo con el Vaticano que van a imponer un falso día de reposo sobre la tierra. Porque si vamos a adorar al Creador, tiene que haber un día del Creador. Leamos Marcos capítulo 2, versículos, voy a leer del 27 y el 28. También el Señor les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aquí está diciendo Jesús que en su diseño original dejó el séptimo día de la semana como un beneficio, como un regalo para el ser humano. ¿Por qué? Si todos hubiéramos sido obedientes a este mandato, el sábado nadie iría a trabajar. Iríamos a adorar en familia, todos juntos, a bendecir al prójimo. Y habría una unidad en el mundo maravillosa. Como ese beneficio es para el hombre, el diablo se lo quitó. Pero Cristo dijo, quede claro, yo soy el Señor del sábado. Si Él es el Señor del sábado, el sábado resulta siendo el día del Señor. Y es más, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, se nos muestra cuándo comenzó Dios a darle la revelación a Juan del Apocalipsis. Y me refiero al capítulo 1, versículo número 10. Yo estaba en el Espíritu, o sea, en una visión, en el día del Señor. O sea, la tranquilidad del Apocalipsis como revelación para el pueblo de Dios comienza a revelarse un sábado. Bueno, esta última batalla la estamos esperando. Muy pronto, la libertad de conciencia les será quitada a los hijos de Dios y serán obligados a guardar un día falso de reposo que reemplace el sábado, así como Constantino en el 321, por una orden imperial no bíblica. No busquen ningún texto bíblico para decir que el Señor cambió el sábado, porque Colosenses 4, que tiene un versículo así, puede ser explicado bien a la luz de la Biblia, que la ley que fue crucificada en la cruz es la ley de las ceremonias de Moisés y no la ley de Dios. Por eso el esfuerzo del mensaje del primer ángel. Adoren al Creador. Adoren al Creador. Para poder adorar al Creador hay que creer que hay un Dios que existe, que es creador y que dejó un día a la semana, el séptimo, el sábado, para adorarlo, para que a mí no se me olvide que hay un creador y que ese creador es Dios. ¿Qué adoras? ¿A quién adoras? ¿Cómo adoras? Seguiremos en nuestros repasos diarios de esta semana aprendiendo sobre este tema. Oremos. Buen Padre, gracias por esta advertencia del ángel de adorar al Creador. El mundo se está olvidando de ti, pero nosotros te recordamos y queremos agradar tu vida y tu voluntad. Por eso dedicamos un día a la semana, el séptimo, el que tú diseñaste para adorarte como Creador. En el nombre de Jesús, amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.